iniciamos una revolución democrática que se llamó la Revolución de los Claveles. Una revolución que realmente fue muy pacífica, pero que devolvió a los portugueses la democracia. Y por eso también no puedo hablar de esto con una razón fría. Estoy aquí muy lejos de mi país, pero estoy en espíritu con los que celebran hoy en Portugal la revolución, porque felizmente todavía hoy podemos seguir celebrando libremente esta revolución, que además tuvo una característica muy interesante, que fue una revolución dentro de otra revolución. Fue una revolución que al mismo tiempo que devolvió la democracia a los portugueses, también contribuyó para el fin del colonialismo portugués. Como saben, Portugal es un país muy pequeño, pero es un país de 10 millones de habitantes, 35.000 kilómetros cuadrados, pero tuvo 3 imperios desde el siglo XVII y mantuvo sus colonias hasta 1975, lo que es realmente algo que deberemos estudiar. Angola, Mozambique, Timor, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé y Príncipe son colonias de África de Portugal hasta 1975. Francia y Inglaterra obviamente ya habían sido independientes. No voy a entrar en detalles. ¿Por qué? No es porque teníamos unas fuerzas armadas muy fuertes, porque no las teníamos. Además, pero quizás era importante para las grandes potencias mundiales que esta dictadura mantuviera sus colonias, que era una manera de defender el oro de Sudáfrica. Y básicamente el colonialismo portugués en África defendía muy bien el oro de Sudáfrica del apartheid. Pero esa es otra historia, ¿no? Pero hoy en mi telemóvil están las noticias de las celebraciones. Son las celebraciones de los brasileños, estudiantes nuestros. Nosotros tenemos un centro en Coimbra, que es una universidad muy antigua, desde el siglo XIII, que está por ahí, y que se va renovando, y tenemos estudiantes de muchos países. Y en mi centro, que es el Centro de Estudios Sociales, que es un centro de investigación, apenas tenemos doctorados, y tenemos casi 500 estudiantes de doctorado, muchos de América Latina, ninguno de Costa Rica. Quizás en el futuro podemos tener algunos de Costa Rica, pero de casi todos los otros países del continente, y realmente muchos brasileños también. Y esos brasileños hoy están realmente luchando por Lula libre, por el fin de la prisión ilegal de un preso político en plena, entre comillas, democracia. Entonces, esto también me hace pensar que el título que se pensó para esta charla, democratizar la universidad, es muy adecuado al tema que les quería tratar. Pero es adecuado por una otra razón. Estoy aquí en San Ramón. Nunca podría imaginar que venía a Costa Rica para venir a San Ramón. Siempre pensaba en San José. Si fuera un turista, podría pensar en el Caribe o en el Pacífico. Pero San Ramón. Y realmente es muy importante si estamos hablando de democracia, porque las universidades tienen que democratizarse, y una parte de su democratización es una descentralización fuerte. Y si mi epistemología, las epistemologías del sur, intenta de buscar los conocimientos y los pueblos que han luchado contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, las poblaciones más empobrecidas, más olvidadas, más silenciadas, ellas quizás están más presentes en San Ramón que en San José. Entonces me parece que la universidad, al estar aquí, debe estar de una manera que honre, que sea un honor para esta, un testigo de esta descentralización democrática.
Y ni toda la descentralización es democrática. Hay mucha descentralización falsa. Entonces, yo les invito a todos y a todos que descentralicen sin miedo. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros, como vamos a hablar en esta charla, que la universidad tiene que buscar nuevos aliados, y esos aliados están en las comunidades, no son las élites. Las élites hoy mandan sus hijos estudiar en los Estados Unidos, en Norteamérica y en Europa. No confían en las universidades públicas de sus países. Y por eso las élites no son los aliados de la universidad del futuro. Son las clases populares de nuestros países, y esas son dispersas y muchas veces están muy lejos de los grandes centros. Y esas son las que necesitan más de la universidad. Y son también las que la universidad ha despreciado tanto a lo largo de los tiempos. Entonces hoy hay mucho resentimiento en cuanto a la universidad, en cuanto al saber universitario, que es de alguna manera el resultado de la distancia de la universidad en relación a sus comunidades. Por eso saludo la Universidad de Costa Rica por estarmos aquí y a su director aquí. Les invito a que lleven adelante para llevar adelante el manifiesto. Quizás el manifiesto de San José debería incluir, no sé si ya está concluido, yo ya he oído 2 versiones del manifiesto, entonces es una cosa muy dinámica, que me alegra muchísimo, ¿no? ¿Quién sabe si el manifiesto no debería tener en Costa Rica un elemento de descentralización también? Porque pienso que es importante, y hacerlo en un país tan chiquitito, tan pequeño como es Costa Rica, sería una lección para todos los países del continente. Fíjense, si en Brasil pudiéramos tener más descentralización, tenemos muchas universidades, pero hay realmente todavía una gran concentración. Entonces, esta es la primera nota. La segunda nota, que también me alegra mucho estar aquí, es que realmente en estas comunidades, por veces olvidadas, por veces fuera de los circuitos universitarios, donde los intelectuales, los invitados raramente vienen, son áreas donde hay mucha creatividad, mucha innovación. Innovación que quizás ni siempre puede ser plenamente rentabilizada. Es una potencia, pues una potencia que por veces no se realiza plenamente. Yo hace poco tiempo estuve en Cúcuta. No sé si ustedes saben qué es Cúcuta. Cúcuta es una pequeña ciudad en la frontera de Colombia con Venezuela. Y mis amigos de Bogotá me decían, pero Boaventura, ¿qué vas a hacer a Cúcuta? Cúcuta es el culo del mundo, como se dice en portugués. ¿Cómo vas a ir para ahí? Pues tú tienes aquí toda la gente que quiere oírte y tú vas para Cúcuta. Cúcuta es la frontera con Venezuela, es donde está un drama humano hoy de muchas grandes dimensiones en este continente, ¿no? Y donde los artistas hicieron un proyecto de arte innovador, extremadamente innovador, que se llama Juntos Aparte. Porque están juntos Venezuela con Colombia, pero están aparte. Porque la frontera se abre, se cierra segundo las necesidades del narcotráfico y del contrabando, y por eso no es un lugar de convivencia como ya fue en el pasado. Los artistas no fueron los profesores, no fueron los cientistas sociales, fueron los artistas. Yo quiso prestigiar a los artistas que estaban haciendo este trabajo y les digo, he visto exposiciones de arte como nunca había visto. Y he visitado muchísimas en las principales ciudades del mundo, en Cúcuta. Entonces, ustedes que están en lugares que no son tan conocidos, pueden mañana organizar actividades artísticas, festivales, todas esas cosas que pone San Ramón en el mapa de las cosas importantes de este continente. Cúcuta va a ser la Bienal desde el sur, una Bienal de arte del sur, en una pequeña ciudad, realmente en la frontera de las fronteras del mundo. O sea, esta invitación
a sermos capaces de transformar la realidad de una manera emancipatoria a partir de nuestros lugares. Esto es que la verdadera democracia. Entonces, entrando en nuestro tema, yo ya estaba en el tema plenamente, debo decir, con todo esto, ¿no? Pero retóricamente, entrando ahora en este tema, porque este tema, y voy a hablar de cosas distintas de las que las hablé ayer, porque es un tema inagotable de la democratización de la universidad. Hay un tema que tiene mucho a ver con la democratización de la universidad. Sería esta pregunta: ¿una universidad puede ser democrática en una sociedad que no lo es? ¿Puede una universidad ser más democrática que la sociedad de donde se ubica? ¿O será siempre menos? Cuando miramos el manifiesto de los estudiantes de Córdoba de 1918, claramente la universidad era más democrática que la sociedad argentina de ese tiempo, ¿no? Cuando miramos el mayo de 68 de los estudiantes de París y después del mundo, que llegó aquí con el caso Alcoba, aquí en 1970 a Costa Rica, obviamente que los universitarios, por lo menos, eran a luchar por una universidad que era menos democrática que la sociedad. En París era muy claramente eso, ¿no? Pero al mismo tiempo que la universidad era menos democrática, tenía una potencia para democratizar. Esto es que es curioso de la universidad. Es que mismo cuando no es tan democrática cuanto debería serlo, tiene una potencialidad por el conocimiento, por las personas que la habitan, de democratizar la sociedad, una responsabilidad enorme para hacerlo, ¿no? Y por eso la relación entre la universidad y la democracia de la sociedad donde vive es siempre dialéctica, es siempre en tensión. Y esa tensión se nota de una manera que por veces escapa a una lectura más superficial. Y tiene mucho a ver con la relación entre la universidad y la comunidad, como siendo una relación que debería ser democratizante, ¿no? Es que, miren, a ver, las cosas simples nos escapan. Y es muy importante mantenernos esas cosas simples en nuestra presencia. Es que cuando se inició el siglo XX, hace 100 años, poco más, las sociedades, gran parte del mundo era colonia. América Latina eran las independencias, muchas veces países en guerra entre sí, las independencias que habían sido concedidas o conquistadas a los descendientes de los colonos. Al contrario de lo que vamos a ver en África, que la independencia es dada o concedida o conquistada por las poblaciones nativas, originarias de ese continente. América Latina fue una cosa distinta. Pero el mundo era realmente gran parte de él colonizado, ¿no? Y Europa era el centro del mundo, parecía el centro. Y era una crisis social enorme, porque había habido la primera revolución industrial de 1830 y él había creado problemas sociales increíbles en las sociedades. La expulsión de campesinos, por ejemplo, para las ciudades. Brutal. Las ciudades que no estaban preparadas, el alcantarillado, las enfermedades nuevas que la gente no conocía, la prostitución, la criminalidad, en ciudades que eran relativamente pequeñas como París, como Londres. Se llamó ese conjunto de problemas que dominaban esas sociedades la cuestión social, la cuestión social. Y en ese entonces, nosotros no teníamos mucho conocimiento para analizar esos temas. Las ciencias sociales estaban apenas surgiendo. Las ciencias sociales que nosotros imaginamos como siendo ciencias que están
que se crían y que se desarrollan para poder dar cuenta de los problemas sociales de nuestras sociedades, no existían todavía. Ustedes, cuando vean que cuáles son los maestros de los fundadores, son todo gente del fin del siglo XIX, en europeos, claro. Muy eurocéntrico esto, ¿no? Es una lectura muy reduccionista porque hay mucha otra gente que ha sido muy importante para las ciencias sociales y que no entra nunca en nuestro canon. Por ejemplo, en mis clases de sociología, yo considero que uno de los fundadores de la sociología de las ciencias sociales, además de Max Weber, Durkheim y Karl Marx, es Ibn Khaldun, que ustedes quizás nunca oyeron hablar de Ibn Khaldun, la gran parte de ustedes. Ibn Khaldun es un historiador del siglo XIV, islámico, que vivió en España y que nació en Túnez y que escribió el Prolegómena de la Historia Universal. Un libro absolutamente fabuloso para entender un conocimiento de las ciencias sociales. Son muy pocos los profesores de sociología que consideran a Ibn Khaldun un fundador, porque no pertenece al canon europeo. Y por eso las ciencias sociales europeas nacen muy preocupadas con Europa, con esta cuestión social. Y se va a desarrollar un gran conocimiento social, que después se va a dividir, sociología, antropología, ciencia política, historia, etc. Se va desarrollando por ahí. Pero la cuestión social era para se resolver. No era simplemente para analizar, era entender para transformar, para resolver la cuestión, los problemas sociales. Y había dos grandes soluciones que van a emergir al inicio del siglo para resolver el problema de la cuestión social. Dos soluciones políticas. Y la universidad va a tener una relación muy diferente con las dos, ¿no? Una es la revolución social. Esto de capitalismo, desarrollo capitalista, no va de ninguna manera a resolver la cuestión social, al contrario, va a agravarla, allí hay que haber una revolución. Y otra corriente va a decir que no, hay otros modelos de transformación y ese otro modelo son las reformas graduales dentro del marco de la ley y de las instituciones y se llamó a eso reformismo. Por eso revolución de un lado, reformismo del otro. Dos formas de transformar la sociedad. Y curiosamente al inicio las dos formas tenían el mismo objetivo. Las dos pensaban que la cuestión social no se podría resolver dentro del marco capitalista, que la cuestión social se debería resolver en el marco socialista. Pero eran dos concepciones de socialismo, un socialismo revolucionario y el socialismo democrático, así se llamaba, socialismo democrático. Y esa va a ser la grande división al inicio del siglo, ¿no? La universidad va a estar en todo este proceso de discusión. Los estudiantes muchas veces prefieren la revolución, divididos con ellos. La universidad es parte de una institucionalidad del Estado y naturalmente sus conocimientos parecen favorecer el reformismo democrático, digamos así, ¿no? Pero es una convulsión enorme que después va a estallar incluso con una guerra mundial en 1914, donde vamos a tener los dos modelos totalmente divididos. El modelo revolucionario va a ser la revolución rusa, de que celebramos el año pasado el centenario, la revolución de octubre, y del otro lado va a ser el reformismo europeo, de la Europa occidental, que más tarde se va a llamar socialdemocracia. Es un reformismo democrático, ¿por qué? Porque usa la democracia para mejorar la situación de la gente, que si la situación no mejora, pueden quedarse revolucionarios. Entonces hay que dar derechos sociales. Y así surgen los derechos del trabajo, laborales, los derechos económicos, los derechos de los trabajadores, los derechos sociales, a la salud, a la educación pública, a la seguridad social.
Estos derechos son todos parte del reformismo democrático que visan resolver la cuestión social. Y estos temas son temas totalmente fundamentales para la universidad. Claro que la universidad se va a desarrollar del otro lado, del lado comunista, se va a desarrollar de otra forma, totalmente distinta, también conectada con la revolución. Pero ahí los libros son otros. Es Marx, básicamente Karl Marx, y después Lenin, y los autores que más tarde Stalin considera que son los únicos. Por ejemplo, Trotsky desaparece como autor de la Revolución Rusa, como ustedes saben, ¿no? Y por eso es una universidad también que está al servicio de una solución política. Las universidades, otras, están a lo mejor interesadas en este reformismo. Ni siempre. Hubo universidades conservadoras que frenaron el reformismo, que fueron las universidades donde se producía conocimiento que llevaba a no ampliar los derechos de los trabajadores, de las mujeres, por ejemplo, con fundamentos filosóficos, con fundamentos biológicos. Se hacían estudios biológicos de las mujeres para mostrar que eran inferiores, como las razas negras eran inferiores. Todo muy científico, todo muy científico. Y por eso la universidad tenía esta contradicción. De un lado, gente que estaba obviamente interesada en promover este reformismo y gente que estaba en contra, siempre comprometida. Por eso la idea de una universidad neutra, socialmente neutra, no existe, nunca ha existido. Y los más neutros son los más militantes a favor de una solución conservadora. Cuando una universidad promete ser totalmente socialmente neutra, quiere decir que está del lado del poder conservador de la sociedad. Nada más que eso, ¿no? Esa es una constante histórica todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto fue un proceso muy interesante de vernos cómo la universidad va poco a poco a estudiar muchos temas que son de interés para lo que llamamos más tarde la ciudadanía. Porque cuando surge la democracia, ¿quién que participaba en la democracia? Ni 3% de la población votaba. Las mujeres no votaban. Los trabajadores no votaban. ¿Y saben por qué los trabajadores no votaban? Ah, no es porque eran inferiores, no. Es porque no eran autónomos. La lógica de ese tiempo decía así: un trabajador que trabaja para un patrón, si trabaja para un patrón, va a votar en que el patrón le dice para votar. Y por eso no es un votante independiente. Por tanto, los únicos independientes son los propietarios. Y los propietarios eran pocos, ¿no? Las mujeres, porque no son inteligentes, suficientemente inteligentes, y además dependen de los hombres, y los hombres tampoco pueden votar, la gran mayoría. Entonces, se queda por fuera. Entonces, la democracia es una lucha por la democracia. La democracia empieza por ser algo que no existe, o existe para muchos pocos. Yo me pregunto hoy en día, después de tanta lucha, si la democracia existe para todos y todos. Realmente, digamos así. Pero la idea de democracia está conectada con la idea de ciudadanía, que van a ser los derechos que se van a construir. Y por eso era necesario estudiar las áreas de la salud, de la educación, de la seguridad social. Y el trabajo universitario ha sido muy fuerte en todo este camino histórico que nosotros hicimos a lo largo de los años, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué contexto es nuestro ahora? Es un contexto muy tenaz y muy contundente. Es que al inicio del siglo XX teníamos dos grandes modelos de transformación social: revolución y reformismo. Al inicio del siglo XXI no tenemos ninguno. Ni revolución, que no está en la agenda en ningún país, ni reformismo, porque lo que está en la agenda es el contrarreformismo. Privatizar la salud, privatizar la educación,
privatizar las pensiones, reducir el Estado, mercantilizar toda la vida, liberalizar toda la vida económica, desresponsabilizar el capitalismo, promover los paraísos fiscales. Contrarreformismo puro. Entonces, nosotros atravesamos una gran crisis de democracia. Porque nos parece que democracia no existe sin una idea de transformación social progresista. Para seguir más adelante. Adelante. ¿Y por qué no existe ahora? ¿Y cómo está la universidad ante este problema? ¿Y qué debe hacer para poder estar este problema? Les voy a dar una sugestión. La razón por qué el reformismo, que nosotros identificamos como democracia, porque en los años 70, si ustedes eran alumnos, como yo, en los años 70 del siglo pasado, nosotros, para caracterizar los países del comunismo soviético, no decíamos que eran dictaduras, no, eran democracias populares, la democracia popular. Entonces había varios tipos de democracia. También había los países que habían salido del colonialismo y que tenían un partido solo, o Partido de la Liberación Nacional, tampoco eran dictaduras, eran democracias desarrollistas. Y después había la democracia liberal representativa de los países de Europa Occidental. Y había también una tradición de democracia participativa, también, de consejos, de comunas, de plebiscitos, de referendos, etc. Había una riqueza enorme de un menú, por así decir, de democracias, ¿no? Llegamos hoy al inicio del siglo XX y el menú se redujo totalmente a una sola forma de democracia, la democracia representativa liberal. ¿Dónde están las democracias populares? ¿Dónde están las, tú es dictadura, ¿no? ¿Dónde están las democracias desarrollistas? ¿Dónde están la democracia participativa? Democracia representativa sola. Y vamos a ver en qué estado está. Por eso, este empobrecimiento de la democracia, de la riqueza del paisaje de posibilidades democráticas se redujo tanto. ¿Por qué? Es porque el reformismo democrático necesitaba de la revolución para existir. El reformismo democrático, la socialdemocracia, existió porque había el mundo comunista soviético del otro lado del muro de Berlín. Cuando cae el muro, no es simplemente el comunismo soviético que colapsa también la socialdemocracia, colapsa el reformismo. Y si ustedes miran con cuidado, de inmediato, todo el discurso hegemónico que entra después en nuestras universidades es el discurso neoliberal. Y el discurso neoliberal es la crisis de la socialdemocracia. Hay demasiados derechos. Ya hay una comisión trilateral de 1975, donde está un hombre muy conocido, Samuel Huntington, que más tarde va a escribir un libro infame llamado El choque de civilizaciones. Ese señor decía que las democracias están sobrecargadas de derechos. Hay demasiada gente a tener demasiados derechos. Hay que reducir derechos. Porque los derechos son derechos universales. Y los derechos universales son obviamente obtenidos a través del Estado. ¿Cómo es que el Estado logra los derechos sociales? Tributando a los ricos. Pero el neoliberalismo viene con una política fiscal regresiva. O sea, cuanto más rico tú eres, menos pagas. Entonces los estados no pueden tener los derechos sociales porque no tienen plata para tributar. Ah, no, pero hay otra solución. Préstamo. Se puede endeudar en los mercados.
Y ahí surge el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a ofrecer plata a todos los países, a tasas de interés por veces muy altas. Y cuando un país está dominado por la deuda pública y privada, ese país ya no es soberano, porque depende de los mercados internacionales. Mi país pasó por una crisis enorme entre 2011 y 2016, precisamente por un endeudamento de la deuda pública, que tuvimos incluso una tutela del Fondo Monetario Internacional, no es solamente en la América Latina que hay la tutela, también en Europa. Y Grecia, todavía hoy, está sob tutela. A pesar de se dizer que já terminou, não termina nada. Perderam 25% del PIB del país. Entonces, lo que pasa es que al inicio del siglo XXI no tenemos ningún modelo de transformación social progresista y hay que reinventarlo. ¿Cuál es el papel de la universidad para eso? La universidad está en una disyuntiva muy peligrosa, que yo llamo muchas veces, utilizando una expresión que viene de la física cuántica, la física teórica de un gran químico que ganó el premio Nobel de la química, que es Prigogine, que es la idea de la bifurcación. O sea, cuando los sistemas están en desequilibrio, un pequeño movimiento para un lado o para otro puede llevar a cambios brutales en el sistema. Por ejemplo, un cambio pequeño en una ley puede provocar una revolución. Acabamos de ver en Nicaragua cuando cosas que parecían no muy grandes, de repente pueden, porque el sistema político de Nicaragua estaba en un sistema tan lejos de equilibrio, con una pequeña medida puede resultar una crisis global. Llamamos a eso, teóricamente, bifurcaciones, situaciones de bifurcación. Y por eso no sabemos muy bien dónde puede ir. Y la universidad puede tener un papel muy importante para neutralizar y para reinventar la emancipación social, o al contrario, para profundizar esta situación, que es una situación de regresión, de retroceso de los derechos sociales y económicos. Yo hoy estaba, y ustedes son uno de los países más tranquilos de este continente, como saben, ¿no? Pero estaba hoy en una plaza a ver una gran protesta en contra del combo fiscal en San José. Y toda la lógica de las medidas las ve en todos los países. Con una otra característica, la receta es siempre la misma. No varía, no tiene ninguna imaginación. Son los mismos intereses, es el capital financiero internacional que va dictando sus leyes a gobernantes que se apropian de eso. Por eso la universidad está en una situación de bifurcación. ¿Por qué? Porque ela puede legitimar todo esto. La universidad tiene un papel enorme por el prestigio que tiene por el conocimiento, es de legitimar esto, y legitimar esto significa que realmente no hay alternativa. El neoliberalismo es todo, llegamos al fin de la historia. Pensar en una sociedad más allá del capitalismo, eso es una locura, una utopía, todo fracasó, no hay nada más. Tal vez un capitalismo de Estado, China, pero no, otra cosa, capitalismo siempre, ¿no? Y un capitalismo que no es el mismo capitalismo de hace 40 años. Europa era capitalista, Europa occidental, pero era un capitalismo distinto de este. ¿Cuáles son las características de este capitalismo? Y cómo la universidad se puede posicionar. Si el neoliberalismo nos dice que la única forma de capitalismo viable es una que pasa por estas reglas. El mercado es bueno, el Estado es malo. La economía tiene que ser privatizada y liberalizada. No hay
áreas estratégicas fuera del mercado. Cuanto menos regulaciones de la economía, mejor para los intereses económicos. Y cuantos más ricos son algunos, la riqueza es muy buena. Hay concentración de riqueza, por supuesto. Pero alguna plata va por los pobres. Entonces, es bueno que haya desigualdad social. Si ustedes miran esto, ustedes son todos, casi todos muy jóvenes, pero hace 30 años, esto era exactamente lo que no se podría decir. Era lo contrario que decía. El Estado tiene que ser un Estado fuerte, democráticamente fuerte, obviamente, no es dictadura, para poder regular el capitalismo. Un banco de New Jersey no podía hacer negocios en Manhattan, porque había una regulación estatal de los diferentes estados de la Federación de los Estados Unidos. Había zonas estratégicas que llevaban a nacionalizar algunos productos, por ejemplo, agua, tierra, productos estratégicos, minerios, por ejemplo. Había necesidad de que obreros y patrones colaboraran en la producción, lo que los alemanes llamaron Mitbestimmung, la cooperación en la organización de las empresas, patrones y empleados. Después de la guerra, y todavía la tiene, y Alemania es uno de los grandes países más desarrollados. Entonces, eran ideas contrarias y los derechos son muy importantes para crear clases medias. Entonces se desarrolló una teoría que las universidades desarrollaron muy bien, además a universidades norteamericanas, que para haber democracias que funcionan verdaderamente, hay que tener una clase media fuerte. Porque si la polarización social es muy grande, si la desigualdad social es muy grande, va a haber muchos conflictos. Y los conflictos no pueden ser gestionados de una manera pacífica. Va a haber más criminalidad, va a haber violencia, va a haber protestas y la democracia no aguanta. Entonces las clases medias son una almohada, como se decía, que absorbe los impactos, las diferencias entre los ricos y los pobres. Bien, estamos a vivir en sociedades donde la almohada es cada vez más tenue. Las clases medias en todos los países están colapsando, incluso en Europa, Por eso no hay pobres, hay empobrecidos. Y por eso cuando la Oxfam produce un informe, dice que los 8 hombres más ricos del mundo tienen tanta riqueza cuanto la mitad más pobre de la humanidad, 3.5 mil millones de personas. Esto no es repugnante para nadie. No hay una revolución, no hay una conmoción mundial. Al contrario, los ricos hoy ostentan la riqueza. Y un país está siempre muy orgulloso de decir, este año más 15% de billonarios en nuestro país. En plena crisis de Grecia, el número de billonarios griegos aumentó. En la crisis portuguesa, el número de billonarios aumentó, creció. ¿Por qué? Porque el capitalismo financiero empobrece unos para enriquecer otros. No producen riqueza, producen dinero, pero no es riqueza productiva. No. Entonces, el neoliberalismo ha tenido un problema. Es que esto no es muy sostenible, digamos. Se sabe que las democracias no van a aguantar probablemente esta polarización. Entonces el neoliberalismo necesita mucho de la universidad para legitimar esto. Y no hay otra manera de que transformar las universidades en una empresa. Y lo que tenemos hoy en todo el mundo es esto. Fue un proceso largo que empezó por varias fases. La primera fase fue decir que la universidad tiene que producir para las capacidades que el mercado exige. Si el mercado quiere ingenieros, es para ingenieros, para empleo. No podemos criar literatos, no hay empleo para poetas. ¿Para qué poetas? No podemos. Las humanidades, por ejemplo. Ahí que empieza la lucha fue por ahí.
En segundo lugar, se va a decir que hay dos tipos de conocimiento válido. El conocimiento tiene valor, sí, el conocimiento universitario, para dos tipos de valor. Hay conocimiento que tiene valor de mercado, esto es, que puede transformarse en innovación industrial, que puede transformarse en patentes. Y hay conocimiento que no tiene valor de mercado, la filosofía, la ciencia social, las humanidades. Y insidiosamente se va inculcando la idea de que verdaderamente el conocimiento que tiene valor es el conocimiento que tiene valor de mercado. La biología, la biotecnología, por supuesto. La idea de patentar cada vez más el conocimiento. Y la universidad va a aceptar un poco esta idea. Y por eso vamos a asistir, eu como talvez alguns sabem, eu desde há 30 anos vivo nos Estados Unidos durante 4 ou 5 meses ao ano, em Madison, e he visto em minha universidade de Madison como isso passa. Ou seja, cierro departamentos de literatura comparada, por exemplo, de estudos étnicos, pero crescem los departamentos de nanotecnología, de biotecnología, de bioista, etcétera, etcétera, todos los días. Todos edificios cada vez más grandes. Hay profesores, colegas míos en la biología que tienen sus empresas de biotecnología al lado de su oficina donde reciben los estudiantes en la universidad. O sea, empresa y universidad numa promiscuidad total. Entonces, esta idea de que realmente nosotros caminamos para que el conocimiento que tiene valor es el conocimiento de mercado, entonces, esto es peligroso porque gran parte del conocimiento que nosotros producimos en la universidad no tiene valor de mercado y no debería tener valor de mercado. Si estoy estudiando ética, si estoy estudiando filosofía, si estoy estudiando ciencia fundamental, ciencia física fundamental, biología fundamental, no tiene valor de mercado. Yo tengo 2 hijos, biólogos. Trabajo en ciencia fundamental, no tiene valor de mercado, no se puede aplicar el trabajo que hace. Entonces, realmente tendremos que defender que hay valor de conocimiento con valor que no es valor de mercado. Pero eso es una lucha dentro de la universidad. Porque mucha gente dentro de la universidad, mucho profesor dentro de la universidad, está creyendo en eso. Los enemigos de la universidad del futuro están dentro de la universidad del presente. No están fuera. No son los políticos del ministerio, son muchas veces dentro de la universidad, ¿no? Pasó después a otra cosa. Es que si realmente es para producir para el mercado, si el conocimiento con valor de mercado es más valioso, con valor de mercado tiene más valioso, entonces la universidad no solamente debe ser un mercado, esto es, no debe, por ejemplo, no debe ser gratuita de ninguna manera, es un mercado. Los profesores son productores de ese mercado, de esa mercancía que la universidad produce sobre la forma de diplomas, y la universidad debe ser gestionada como una empresa finalmente. Y por eso, mesmo si es pública, debe ser gestionada como si fuera privada, por la lógica. Esto es el neoliberalismo universitario que se está realmente intentando de imponer. Y este es el ataque más grande a la democracia de la universidad en nuestro tiempo. Y se impone de esta forma insidiosa, digamos así. ¿Por qué? Porque realmente va dando la idea de que esta es la única manera posible de garantizar el futuro de la universidad. So que realmente si la universidad es una mercancía, ¿cómo se va a relacionar, globalizar esta mercancía? Si todo el mercado es libre, ¿cuál es el valor de una mercancía universitaria producida en Costa Rica comparada con una producida en Harvard? Ah, sí, claro. Hay sociólogos buenos en todo lugar, hay biólogos buenos, pero ¿cuál es el valor?
Entonces entró el sistema de ranking de las universidades. Entró el sistema de los profesores tienen que publicar en revistas de impacto, de preferencia en inglés, porque los evaluadores de sus textos para el ranking en las universidades no saben leer portugués ni español, solamente inglés. Y las empresas, 97% de las empresas de las revistas pertenecen a las mismas dos empresas, Springer y Francis Taylor, que por veces quieren controlar el contenido de los artículos. Pero ¿cuál es mi responsabilidad como sociólogo ante mi país si yo realmente no voy a publicar en portugués para que la gente me lea? Publique en inglés que la gente no lee. Ah, sí, pero promueves el ranking de tu universidad, de tu mercancía universitaria. Entonces hay que resistir a eso y debo decirle que no estoy muy animado en esto. Hay resistencia en el continente, pero hay también mucha subserviencia, digamos. La idea es que no hay realmente alternativa, porque la gente no ha visto cuál es el objetivo. El objetivo es este. Es que las mercancías universitarias van a poder ser calificadas, van a poder ser evaluadas cuantitativamente. Entonces es muy claro que si yo puedo producir un curso de sociología o un curso de historia de gran calidad a un precio relativamente bajo en los Estados Unidos, para que tú en Costa Rica, tú en Brasil vas a producir ese curso. Me compras el curso por sistemas de franquicia. El sistema de las business school, que ustedes todos han visto, se pretende generalizar. Y por eso las universidades globales son una trampa para vender a los países de la periferia del mundo, que es casi todo el mundo, cursos producidos en media dúzia de universidades de lengua inglesa. Isso se estava discutindo na Organização Mundial do Comércio, se llama Procurement of Public Services, que agora, ou seja, fornecimento de serviços, são 12 serviços, um é a educação. Agora se está negociando fora da Organização Mundial do Comércio, não vou entrar nos detalhes disso, mas esta é a distopia do neoliberalismo para a universidade. É o fim da universidade, como la conhecemos. E muito rector não está consciente disto. E há que estar consciente deste problema, não? E há resistências. Nós temos uma rede Sur-Sur que acabamos de criar em Brasil, também com minha universidade em Portugal, com universidades europeias. Eu gostaria muito que Costa Rica se junte a nós, vamos ter uma reunião em Buenos Aires próximo, que é uma rede Sur-Sur de universidades. São universidades que se rehusam a isto, ao neoliberalismo universitário, não? E que, portanto, vai tentar encontrar uma solução que já existe. Claxo, por ejemplo, que casi ninguno de ustedes quizás sabe, Claxo desarrolló un sistema de evaluación de los profesores universitarios, docentes universitarios, alternativo al que domina en el ranking mundial, donde se valora no simplemente las publicaciones, y las publicaciones pueden ser en varias lenguas, inglés, portugués, español, etcétera, etcétera, sino que se valora também o trabalho comunitário. Porque, como vocês podem imaginar, este sistema de ranking e este sistema de neoliberalismo vai dictar o fim dos departamentos de extensão. Quando nós pensamos que os departamentos de extensão ou acção social são a garantia da supervivência da universidade do futuro. Este é o dilema neste momento. Este é o conflito em que estamos. Por isso há que organizar uma resistência. Como se organiza essa resistência? Não se pode ir por la defensiva, tem que ir casi por la ofensiva. Ou seja, há que democratizar mais profundamente a universidade. Há que, falei de descentralizar a universidade, poderia dizer também desburocratizá-la. Porque há muito serviço administrativo inútil, que só é útil porque o papel inútil que produz é necessário. Portanto, se eliminamos o papel inútil que não é necessário,
obviamente, y hay otro trabajo útil para ellos. No estoy a pedir que se despidan funcionarios, yo soy un hombre de izquierda, no quiero que la gente vaya para el desempleo, ¿no? Pero hay otras cosas útiles que pueden hacer. Educación permanente, trabajar en programas en serio de la comunidad de extensión. Pero para eso necesitamos en este momento una alternativa fuerte de democratizar. Ya vemos que la universidad ha tenido logros muy importantes a lo largo del siglo XX y debemos bastante a los estudiantes de Córdoba y a los estudiantes de mayo de 68. La universidad se democratizó bastante en términos de acceso a la universidad. Antes realmente era una pequeña élite que entraba en la universidad. Vemos los porcentajes de jóvenes de cada país que llegan a la universidad y llegan cada vez más a las universidades públicas. Y llegan cada vez más en un progreso enorme. Pero este problema es el principio de la democratización y no el fin. ¿Por qué? Porque cuanto más diversa es la población universitaria, más visibles son el carácter antidemocrático de la universidad. Porque las sociedades son diversas. No solamente de hombres y de mujeres, sino también de hombres de diferentes razas, de diferentes etnias, de diferentes orientaciones sexuales, de diferentes culturas, incluso las culturas indígenas, tan olvidadas en este continente, y esa diversidad ha quedado fuera de la universidad. Entonces la democratización del acceso ha mostrado que la universidad y tornado más visible que es antidemocrática. Porque la riqueza del país no entra. La diversidad del conocimiento del país no entra. Y mismo si entramos con acciones afirmativas, son recientes en muchos países. Y entonces es más variopinta la color de las clases. Hay más gente negra, hay más gente indígena. Sí, verdad, pero aprender siempre la misma historia. Porque la historia de su país, los contenidos no fueron democratizados, cambiados. Ahora fíjense usted cuál es la actitud. Imagínense que ustedes son un indígena o un afrodescendiente que entra en la universidad y que ve que el héroe de su país, que es dado en el libro de historia de curso que está en la clase, fue el que mató más esclavos. Fue el que neutralizó más rebeliones de esclavos. Esclavos son sus abuelos, era su gente. ¿Cómo esta persona se va a sentir dentro de la universidad? ¿Se va a sentir incluido? No, se va a sentir excluido. Y si vamos por concepciones de orientación sexuales que siguen dominantes, como el heteropatriarcado, las concepciones de familia, ética y filosofía, ¿cómo se siente un gay, una lesbiana, un homosexual? O sea, necesitamos de una ruptura epistemológica. Mi propuesta es las epistemologías del sur. Y las epistemologías del sur tienen dos características fundamentales. La primera es que las universidades deben luchar por conocimiento válido, pero no hay una sola forma de conocimiento válido. Si yo quiero ir a la luna, necesito de conocimiento científico. Si yo quiero conocer la biodiversidad de la Amazonía, yo necesito de conocimiento indígena. Para diferentes propósitos, yo necesito diferentes conocimientos. En nuestras sociedades hay una variedad enorme, diversidad epistemológica enorme. Esa diversidad debía ser captada por la universidad. Traerla para dentro de la universidad. Hacer lo que llamo la extensión al revés. Hoy no tenemos algunas universidades, por ejemplo en la Amazonía, en Manaus, en Brasil, donde los estudiantes de medicina reciben clases
no solamente de los profesores de medicina alopática y eurocéntrica, sino también de los médicos tradicionales, que son muy ricos en la zona de la Amazonía. Los chamanes, los médicos de las infusiones, las hierbas, por ejemplo, que son riquísimas, y que son no es siquiera la medicina alternativa, es la medicina de la gente. Alternativa es ir al médico eurocéntrico, porque las personas se tratan en la familia con sus hierbas, con sus medicinas tradicionales. Esa que es la medicina normal, pero hay que reconocerla también. Porque una es válida para otra cosa, claro, para cosas agudas la medicina eurocéntrica es fundamental. Pero muchas de nuestras enfermedades no son agudas, son de otro tipo. Entonces, la pluralidad de saber se queda fuera de la universidad. Y la universidad comete epistemicidio, muerte, destrucción de conocimientos. Y quien destruye conocimiento, destruye la autoestima y los pueblos que tienen ese conocimiento. Sean indígenas, sean afrodescendientes, sean poblaciones de los bordes del ribeiriños, como se llama, del borde de los grandes ríos de la Amazonía. Una riqueza enorme de conocimientos. Entonces, las epistemologías del sur vienen a validar todo el conocimiento nacido en la lucha contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Las personas que luchan también tienen conocimientos y adquieren conocimientos, porque realmente no pueden ir a un médico capitalista, digamos, capitalista eurocéntrico, porque es caro, pero tiene su medicina propia. Es parte de su lucha usar su medicina. Entonces, esos conocimientos deben ser considerados también válidos dentro de lo que llamo la ecología de saberes. No es decir que todo es válido para la misma cosa. No. Eso es completamente, eso se llama relativismo. Y el relativismo es la cosa más peor que podemos imaginar. Porque el relativismo es descartar la posibilidad de una sociedad mejor. Si vale todo, si el saber es todo igual, entonces la ignorancia es también la misma. No vamos a cambiar nada. No. El saber no es todo válido de la misma manera. Tenemos que discutir, hacer un diálogo de saberes, muchas veces con traducción intercultural, para podermos llegar a una conclusión de diferentes concepciones de dignidad, diferentes concepciones de vida, de subjetividad. Y hay tres áreas donde la universidad tiene que entrar muy fuerte. Una es la dicotomía individuo-comunidad. Porque para nuestra cultura, individuo primero, la comunidad después. En muchas culturas de nuestro país, comunidad primero, individuo después. Hay que saber cuál es la razón por la cual nosotros hablamos apenas de derechos humanos y nunca hablamos de deberes humanos. No causa sorpresa aparente, después de formularse, es sorprendente. No hay una carta de deberes humanos. La segunda es la sociedad y la naturaleza. Porque naturaleza es algo que es totalmente disponible de nosotros. Es un recurso natural que podemos destruir, contaminar y eliminar. Es una concepción eurocéntrica. Hay otras concepciones de naturaleza totalmente distintas. Yo ayer mostraba cómo recientemente en Nueva Zelanda aprobó la idea de que un río es sagrado y tiene derechos humanos. Que parece una locura dar derechos humanos a un río, porque un río no es una persona física. Y cuando preguntaron a la primera ministra, diciendo, eso es una locura, una tontería dar derechos humanos a un río que no tiene piernas, ni sexo, ni nada, no es una persona. La primera ministra respondió, ¿y una empresa tiene sexo? ¿Tiene piernas? Y no mientras tanto es una persona jurídica, ¿no? Tiene personería jurídica. Entonces hay una ficción de persona para la empresa, ¿por qué no para un río? Porque no es nuestra cultura. Entonces tenemos que hacer traducción intercultural. Es eso. Cuando estábamos a organizar
el Foro Social Mundial 2013 en Túnez, era la primavera árabe. Entonces toda la gente estaba entusiasmada con la primavera árabe, y la primavera árabe es derechos humanos. Entonces estamos todos muy contentos porque vamos a hacer un Foro Social Mundial sobre derechos humanos. Cuando llegamos a Túnez para decidir cuál era el tema, finalmente con los colegas de Túnez, de los movimientos de Túnez, nos dijeron, no, aquí no vamos a llamar derechos humanos a eso. Y fíjense ustedes, cuál fue la sorpresa de todos estos activistas, cómo alguien puede estar en contra de los derechos humanos. Todos somos a favor de los derechos humanos, ¿no? Desconfíen cuando toda la gente es a favor de una cosa, ¿no? Desconfíen con toda la gente a favor de la democracia también. Y la gente no se dio cuenta porque no sabía historia. Algunos de nosotros sabían un poquito más y pudimos saber por qué que la gente tenía esta resistencia. ¿Y por qué? Porque en 1798, cuando Napoleón entró, invadió Egipto y traía los navíos de guerra para bombardear a Alejandría e invadir Egipto, mandó una proclamación, que es un documento que todos ustedes podían leer. Pueden leerlo, aliás, referencia en un libro que está publicado en español por mí, que se llama Si Dios fuera un activista de derechos humanos, está publicado en España por Trota. La proclamación decía, hay gente que está diciendo que estamos invadiendo vuestro país. No estamos invadiendo vuestro país, no estamos a traer los derechos humanos. Es una dádiva nuestra. O sea, al mismo tiempo que bombardeaban el país, invadían, decían que eran derechos humanos. Entonces, en cuanto para nosotros, derechos humanos era un lenguaje emancipatorio, progresista, para los colegas de Túnez era una arma del imperialismo. ¿Y cómo resolver esto? O sea, tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, durante muchas horas conversamos para llegar a un acuerdo que fue traducción intercultural. ¿Qué es derechos humanos? Derechos humanos es un lenguaje de dignidad humana. ¿Pero es la única? No, hay otras. Por ejemplo, en el Corán, el Corán no habla de derechos humanos, pero habla mucho de dignidad. Las culturas indígenas de este continente no hablan de derechos humanos, pero hablan de dos cosas, dignidad y respeto. Conceptos fundamentales indígenas de este continente son respeto y dignidad. Después de largas horas de discusión, llegamos a la conclusión que el tema del Foro Social Mundial debería ser dignidad. Y es por eso que el Foro Social Mundial de 2013 fue dignidad. O sea, una búsqueda de una traducción intercultural a partir de la diversidad epistemológica del mundo. Entonces, la ciencia fundamental que producimos en la universidad es fundamental. Pero es una ciencia que tiene que saber dialogar con otros saberes. Y hay ciencia que sabe dialogar y ciencia que no sabe dialogar. Hay ciencia que está del lado de las clases populares y hay ciencia que está en contra. Yo estoy en este momento en el medio de un conflicto muy grave, que es muy personal, no porque me diga respeto personalmente, físicamente, pero a mis estudiantes postdoctorandos brasileños, que es la lucha contra los agrotóxicos, que es el uso de veneno, de insecticidas, pesticidas en la agricultura industrial, porque como es administrado por aire, él va por las comunidades, entra en los pulmones de los niños y las escuelas, y hay incidencias de cáncer enormes en el nordeste de Brasil. Pues muy bien, nos tenemos una ciencia que está con nosotros, que son los químicos y los biólogos que nos dicen, verdad, es verdad que este veneno está produciendo cáncer a través de análisis que se hacen con otros animales. Pero hay una ciencia, también publicada en revistas científicas, pagada por la Monsanto, que dice, no hay conexión ninguna, no, eso no tiene nada a ver. Y si es por otras razones ambientales, no tiene nada a ver con insecticida. Entonces, lo que nosotros llamamos, y ustedes tienen también un texto, un libro, otro mío, que es el pluralismo interno de la ciencia. La propia ciencia está dividida entre una ciencia que está con las luchas de las poblaciones más empobrecidas y la que está en contra.
Entonces, la universidad, para se democratizar, no basta el acceso. Tiene que democratizar sus contenidos epistemológicamente, y en nuestras condiciones eso significa descolonizar. La universidad tiene que ser despatriarcalizada, porque yo veo en todos lados que yo voy y veo sobre todo mujeres en el auditorio. Pero si vamos a los jefes de departamento, son todos hombres casi siempre. ¿Qué pasa? Tiene que se despatriarcalizar y tiene que se descolonizar esos contenidos, esos profesores. Porque tenemos hoy muchas universidades del continente, alumnos afrodescendientes e indígenas, pero no tenemos muchos profesores. Muy pocos. Y no es porque sean estúpidos o porque no sean, es porque realmente las oportunidades no han sido dadas. Entonces le quería decir que para nosotros reinventarmos de nuevo la emancipación social, es necesaria esta ruptura epistemológica. Porque no es fácil de un momento a otro pasar de estos dos grandes modelos, revolución y reformismo, que eran tan claros. Também não podemos dizer, não, lo que temos que volver a uno ou a outro, sem mais. Já não vai dar. Vai ser difícil. Eu diria impossível. Há que reinventar. Há que mostrar que a realidade não se reduz a lo que existe. A realidade é também lo que deveria existir. Isso é o que muitos chamam como utopia. La utopía son todas las ideas que no han sido todavía realizadas. Y por eso los límites con los cuales las universidades se enfrentan nunca son fijos. En cada momento parece que son como ahora. Solo hay un conocimiento válido, solo el neoliberalismo es la solución. El impacto tiene que ser así, no puede ser de otra forma. No. Los límites nunca son naturales, porque los límites tienen límites. Y por eso es que si la universidad en este momento se quiere posicionar para contribuir a una reinvención de la emancipación social, tiene que dejar de formar conformistas, que además han sido muchas veces incompetentes, y tiene que crear rebeldes competentes. Muchas gracias.